¿Qué hace el cuerpo? Es como para protegerme de algo que es agresivo. Mi cuerpo lo que va a hacer es generar más grasa, porque la grasa es el órgano de la protección. Así es. Entonces, por supuesto que esta niña va a desarrollar un tema de sobrepeso, porque la grasa me ayuda a protegerme, es una barrera que hago. O muchas veces la grasa, como nosotros sabemos, es como el aceite, ¿no es cierto? Es para que me resbalen tus palabras, ¿no? Biodescodificación, el arte de sanar. La verdad que estoy hoy día súper entusiasta porque ese es un tema que me apasiona mucho, el tema de las terapias alternativas y la sanación. Y bueno, estoy también entusiasta porque estoy junto a dos grandes amigas y expertas en el tema. Patti y Steph, bienvenidas al programa de Sacred Sex, Sexo Sagrado. La biodescodificación viene a revisar la parte de tu cuerpo, de tu vida, que se quedó ahí grabado y que no hubo un cierre, no hubo una regulación, ¿no? Entonces, y eso ayuda potencialmente a la recuperación de alguien que está adoleciendo algo o padece ya una enfermedad diagnosticada o crónica. Entonces, yo en mi experiencia creería que todas las personas, aparte de ir al médico, ¿no? y recibir tu tratamiento, seguir tu, no sé, tus lineamientos para tu curación física, también lo puedes hacer complementando esta parte holística, que es el ir a revisar esa situación de estrés, esa situación conflictiva que en su momento no pudiste lidiar, no pudiste resolverla por falta de herramientas, de recursos, de conocimiento. Entonces, bueno, eso prácticamente vendría a ser la biodescodificación. Yo estaba escuchando, hay una frase que dice, la enfermedad es la parte más coherente de uno mismo. O sea, es como que realmente tu cuerpo habla, tu cuerpo no miente. Si algo está mal, si hay alguna enfermedad, es que hay que hacer algún cambio, ya sea como te decía, de hábito o en la alimentación, o hay que curar algo. Y claro, la biodescodificación te ayuda a ir a ese momento en que tú tienes ese dolor, ¿no? Y sanarlo. Sí. Esto que decías anteriormente del tema, por ejemplo, que a veces la medicina, la psicología, la alimentación están todos separados, es parte del problema de cómo nosotros abordamos las cosas también, porque, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿dónde sentimos nuestras emociones? Ustedes me dirían, ¿dónde? ¿Dónde sientes tus emociones? Sí, diría en el corazón, ¿no? Ya, en el corazón. Entonces es una forma de decir en mi cuerpo, ¿no? Cuando, por ejemplo, siento rabia, por lo menos a mí es como que siento caliente mis cachetes, siento tensión en Ajá, mis brazos. Si uno siente miedo, siento un nudo en la garganta o un vacío en el estómago o dolor, qué sé yo, lo sientes en el cuerpo, ¿no? Entonces, las emociones se sienten en el cuerpo. Si yo tengo una emoción que es realmente muy intensa, esa emoción va a generar un cambio en mi cuerpo. Entonces, las enfermedades pueden ser o porque he vivido una situación tan fuerte con una carga emocional muy alta que ha generado ese cambio en el cuerpo, o también muchas veces porque consistentemente vivo algo que no se puede resolver, ¿no? Y ha llegado un punto, es como una olla de presión que ya no aguanto y exploto, y ahí también mi cuerpo dice ya suficiente, ¿no? O sea, ya me cansé y se genera una enfermedad. Pero esa enfermedad, como te había dicho inicialmente, es una adaptación que hace el cuerpo para poder sobrellevar algo que emocionalmente, psicológicamente, como había dicho Steph, no hemos tenido las herramientas en ese momento para sobrellevar, digamos, ¿no? Entonces, sería importante que, por ejemplo, todas las personas que estamos en el área de salud, médicos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas, trabajemos en conjunto en vez de decir como que, ay, eso no sirve. Es No. que, ¿sabes qué? Y no es algo que uno sienta que las emociones afectan, o sea, está demostrado científicamente. Sí, Cuando uno, por ejemplo, tiene mucho estrés, vuelve ácido el cuerpo y eso va directamente relacionado a la inmunología. O también cuando uno reniega mucho, creo que generas bilis, ¿no? ¿Ve? sí, Entonces, de hecho, las emociones están afectando nuestro cuerpo. Y creo que hay que tener como un abordaje más amable a la enfermedad. O sea, porque cuando creo que generalmente nos pasa a todos, te dicen, estás enfermo de esto, es fatal, pues es como un balde sí, de agua fría. O sea, la palabra enfermedad
creo que nos genera mucho tabú, mucho Sí, estrés, dolor. dolor, pero yo creo que es como más bien la enfermedad es algo que tu cuerpo ha somatizado y te dice, a ver, hay que cambiar algo, hay algo que no estás viendo, que hay que trabajarlo, entonces hay que tomarlo desde un lado amable, la enfermedad, y ver qué nos está queriendo decir el cuerpo. Sí, es verdad. Sí, a mí me gustaría enfocar, por ejemplo, lo que decía Steffi, ¿no? Cuando tú vas al médico y te dan un diagnóstico, qué sé yo, tienes gastritis. Sí. Entonces, como, "Oh, ¿tengo gastritis? ¿Pero cómo? O sea, ¿no? Y esa gastritis no es que en ese momento se ha generado, esa gastritis ya viene en un proceso por un tiempo, generándose poco a poco, ¿no? Entonces, a mí me gustaría enfocar la importancia de que nosotros como seres humanos ya empecemos a tomar conciencia de autorregularnos emocionalmente, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Una técnica sencilla es, ok, viví una situación de conflicto. Pongamos el ejemplo. Pati y yo nos discutimos, mejores amigas, nos discutimos porque, no sé, descubrí alguna traición por ahí, ¿ya? Uy. Entonces, ¿qué va a pasar en mí? Mi cuerpo lo primero que va a hacer es mandar señales físicas, ¿no? O sea, me va a generar un dolor y una ira porque me he sentido traicionada con mi mejor amiga, Patti, ¿no? Entonces, el cuerpo va a empezar a mandarte señales de ira que usualmente se comienza en la barriga, en la zona del plexo solar, ¿no? Y uno empieza ahí a tener esa rabia, ese enojo. Luego el cuerpo te manda la rabia a las manos y a las extremidades, porque las manos se activa para defenderte, vas a golpear, o las piernas para salir corriendo, digamos, ¿no? O te paralizas completamente. Entonces, y usualmente uno se queda en shock, ¿no? Qué sé yo, pongamos que me he enterado que le he visto a Patti que no sé. Con el novio. Con mi novio, digamos, ¿no? Y yo o reacciono a ir a pegar, porque esa es la rabia, el cuerpo me está mandando las señales, o me paralizo. O sea, indefensión total, ¿no? Entonces, esa persona, si no se autorregula en ese momento o en esos días, obviamente esa rabia se va a convertir más adelante, qué sé yo, en una gastritis, por ejemplo, ¿no? Por un resentir. Entonces, ¿cómo yo me autorregularía en ese momento? Decir, ok, ¿qué me está mandando mi cuerpo? ¿Dónde está la energía estancada? Entonces, si yo respiro y me concentro en mi cuerpo, me voy a dar cuenta que la energía está aquí, en la zona del abdomen, ¿no? Ok, lo empiezo a sentir. ¿Por qué me está provocando esta rabia, este enojo, ¿no? Por lo que acabo de ver, me siento traicionada. Dos personas que amo mucho, o sea, me están traicionando, ¿no? Entonces, cuando yo asimilo la situación, cuando yo pongo conciencia en mi cuerpo de saber que ahí está acumulado un montón de energía, que es rabia, que es enojo, y asimilo la situación que me está pasando, que estoy experimentando, y luego digo, ok, ¿para qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy experimentando este tipo de cosas? ¿No? Ya ese es el principio de una autorregulación, de saber. Yo creo que tienes que sacar, tienes que llorar. Sí, a veces, como dicen, ya después sanar. Muchas veces, como dice Steph, solamente el hecho de que uno tome conciencia de cuál es esa emoción y le ponga un nombre y lo puede expresar, te libera, ¿no? Porque justo hay un biólogo que sigo yo en el Facebook, Stanislao, no me acuerdo cuál es su apellido, pero él ha hecho varios análisis así en laboratorio con resonancias magnéticas para ver cómo a las personas, digamos, cuando tienen un activo, una emoción, cómo el hecho de ponerles un nombre y expresarlas hace que esa tensión baje, ¿no? Entonces que todas aquellas partes del cerebro que estaban súper iluminadas por el estrés de la emoción, el momento en que tú puedes nombrar la emoción, se apagan, ¿no? Entonces el hecho es de que si, por ejemplo, ella está sintiendo algo, todavía no le hemos puesto un nombre, ¿no? Y digas, yo tengo rabia, ¿no? Entonces sigues teniendo rabia, o sea, es como no ha pasado nada, ¿no? Pero de repente ella dice como tengo decepción, me he decepcionado, recién ha entrado en contacto con su emoción más profunda. Y el hecho de nombrar esa emoción hace que toda esa energía baje, digamos, es como si hubieras vomitado algo que te está haciendo daño, ¿no?
Entonces, si alguna vez, digamos, ustedes han experimentado en comer algo que está en mal estado o dañino, el hecho de expulsarlo te genera una liberación. Es lo mismo con la emoción, pero ahorita pareciera que fuera fácil, ¿no? Así es como que encontrar esa emoción interna, pero en la terapia es súper costoso. Y en la vida real, porque yo digo, qué difícil es ser libre de vivir sin resentimiento, ¿no? Porque a veces uno, y te escuchas mucho en parejas, o sea, cuando hablan de su ex, ay, este pendejo, no sé qué, o sea, es como que escuchas ahí su resentimiento y eso te enferma. Yo digo, el día en que tú logres hablar con amor de tu ex, no importa lo que ha pasado, porque hay cosas que has aprendido, hay cosas que no sé qué, pero el día que tú logres amar con amor de tu ex, has sanado. Y tienes que curar ese resentimiento, no por esa persona, sino por ti, porque te enferma. Claro, porque ¿quién siente las emociones? Uno, digamos. O sea, lindo sería que, pucha, no sé, pues tú tengas rabia y todo eso que estás experimentando en tu cuerpo lo experimentara el otro. Lindo sería, No. Creo que tienes que trabajar algunas cosas. Pero no funciona así, ¿no? Entonces nuestra rabia no mata al otro, nos mata a nosotros. Yo insisto que tienes que trabajar unas cosas. Sí. Me encanta lo que dice Patti en el tema de darle un nombre a lo que estás sintiendo. Y eso se llama el reconocer, ¿no? Reconocer lo que te está pasando y después el poder contárselo a alguien, el hablar sana, ¿ya? El poder que esto que estás sintiendo aquí en tu cuerpo lo puedas verbalizar a alguien que tú amas, a tu mamá, tu papá, tu mejor amigo, tu mejor amiga, y bueno, y si dado el caso que no tengas a nadie, ponerte frente al espejo y empezar a putear y decir, ¿por qué? Que no sé, pero tiene que salir. Mucha gente no entiende eso. ¿Qué pasa con una situación de estrés o un trauma? Que lo vivimos, lo experimentamos, lo reprimimos, lo callamos y no salió de nuestra boca. Sí. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Como no ha liberado la energía que se produjo con esta crisis, este estrés, el cuerpo lo somatiza y te dice, es tan bonito nuestro cuerpo que está para ayudarnos a sanar, que dice, ok, no lo pudiste verbalizar, no pudiste accionar algo para resolverlo, yo lo voy a somatizar, en este caso esta rabia que yo sentía ver a mi amiga y a mi novio, en el estómago, porque ahí se dijeron las cosas, ¿no? Entonces, te voy a mandar una gastritis, unas úlceras, un cáncer de estómago, para que desde ahí tú sepas que pasó algo y vayas a resolver, ¿no? Entonces... Hablando del estrés, ¿sabes qué? Me has hecho... Bueno, yo he entrado a este mundo de terapias alternativas hace años. Uno por tema de rodillas, que no, o sea, tenía un dolor y iba hacia los mejores médicos y no ubicaban. Debe ser de esas enfermedades autoinmunes, ¿no? Y ahí ha sido que he empezado a ir a las brujitas, ¿no? A todo lo que es energías. Y realmente pienso que hay cosas detrás que uno no ve. Y algunas de esas cosas y sanaciones que he hecho me han ayudado. Igual con el tema del estrés y las crisis de ansiedad. Algo que me ha llamado la atención es que cuando tuve mi crisis de ansiedad, el médico agarró y me dio Neuril y antidepresivos. O sea, básicamente te drogan. Vives drogada, entonces obviamente no sientes el estrés. Pero, ¿sabes qué? O sea, a mí me llamó la atención. Me dan Neuril, luego era adicta al Neuril. O sea, después, encima que tenía mis problemas, no podía dormir sin el Neuril. Y yo he dicho, he terminado peor, ¿no ve? Entonces... hasta que he agarrado y he empezado a hacer terapia. Porque tú tienes que ver qué te causa el estrés. Steffi, trabajas. Y pueden ser muchas cosas. Pueden ser cosas emocionales, de trabajo. Y en la terapia me dijeron, tenía una adicción al trabajo, ¿no? Entonces, primero regular las horas. Pero con una brujita, con una lectura de tarot creo que fue, que me hizo cuestionar mi propósito del trabajo. Y ese cuestionamiento me hizo pues rehacer, o sea, reestructurar la empresa. O sea, ha sido como... O sea, es tan importante estas terapias porque conectan con cosas que no estás viendo. A veces estás tan metida en el trabajo o en cosas tan mecánicas que dejas de ver lo importante. Y por eso creo que es tan importante las terapias alternativas. Sí.
A veces nosotros pensamos que un trauma es solamente como que tuve un accidente de carro fatal, cosas así, o que de repente sufrió una agresión, una violación de pequeño, sí. Pero los traumas pueden ser cosas mucho más pequeñas, pero súper significativas, dependiendo también de la edad, ¿no? Y muchos de nuestros problemas se han generado cuando éramos bien chiquititos y cuando somos pequeños, el hecho de, por ejemplo, yo tenía una paciente que había desarrollado mucho sobrepeso y problemas con el tema de la bilis y todo aquello, ¿no? Entonces, cuando vamos a trabajar en el pasado, o sea, de cuando se generó el evento de shock o de trauma, es cuando un día ella estaba por entrar a la ducha con su toalla y la madre le quita la toalla y le dice al padre, mira, tu hija tan gorda. O sea, imagínate una niña expuesta, así como peladita, que es siendo insultada por su mamá, ¿no? Entonces, esto es un shock de humillación terrible, ¿no? ¿Qué hace el cuerpo? Es como para protegerme de algo que es agresivo. Mi cuerpo lo que va a hacer es generar más grasa, porque la grasa es el órgano de la protección. Entonces, por supuesto que esta niña va a desarrollar un tema de sobrepeso, porque la grasa me ayuda a protegerme, es una barrera que hago. O muchas veces la grasa, como nosotros sabemos, es como el aceite, ¿no es cierto? Es para que me resbalen tus palabras, ¿no? Pero tú dices como, ay, pero eso no es traumático. Es para una niña pequeña de 5, 6, 7 años, es terrible, digamos, porque nuestro principal amor son nuestros papás, ¿no? Y muchas veces con los niños, con todos pasa esto, que a veces las palabras que te dice tu papá, no vas a renegar contra tu papá, vas a renegar contra ti mismo. O sea, no, ¿por qué? Porque es como que tuviéramos una prohibición de renegar contra nuestros papás. Entonces vamos a acabar insultándonos nosotros a nosotros mismos y haciéndonos más daño. Entonces los traumas pueden ser así, ¿no? O por ejemplo, me despidieron del trabajo y me dicen, te vamos a dar un mes más para que arregles aquí tus cosas, tu finiquito. Yo llego a mi casa, mi esposo me pregunta, sí, ¿cómo tiene el trabajo? Bien. Y no puedo decir cómo me he ido tan mal, cómo me han despedido hoy día. O sea, es como me la chupo solo. Y eso es lo que decía Steph. El guardarme las emociones es lo que me enferma. Pero en ese momento no podía decir a mi mamá, a mi esposa, a mis amigos, a nadie, como me han despedido, digamos. En este tema de la biodescodificación estaba leyendo que es muy importante la biogenética, ¿no? No sé si nos pueden explicar un poquito de qué habla la epigenética, creo que es importante. La epigenética lo que hace es ver cómo una cosa es, digamos, la genética que ve con la formación del ADN en nuestro cuerpo. Y la epigenética lo que hace es ver cómo se activan estos transmisores del ADN o se apagan, ¿no? Entonces, estos transmisores dependen de esto multifactorial que hablábamos antes del podcast, que puede ser si duermes bien, si haces ejercicio, si tienes una alimentación correcta, si sabes gestionar tus emociones. Entonces, todo esto permite que toda la información dentro de nuestra cadena de ADN funcione de manera correcta. Pero si alguno de estos factores está alterado, entonces la información se apaga y por tanto hacemos como ciertas modificaciones en nuestra salud física, no en nuestro ADN, porque en nuestro ADN sería, por ejemplo, una mutación que genera el síndrome de Down. Eso es, por ejemplo, una alteración en la genética. Pero la epigenética habla de las enfermedades. Y hicieron un experimento súper interesante con ratitas en el laboratorio, que a estas ratitas les ponían electricidad al mismo tiempo que Está en contra de estos experimentos. Y al mismo tiempo les ponían un olor de cerezo, ¿no? Entonces le ponían electricidad y cerezo. Esto es una manera conductista de trabajar con las ratitas, ¿no? Entonces ya sabían las ratas que cada que olían el olor de cerezo les iban a pasar electricidad y obviamente se enloquecían. Se reproducen esas ratitas y antes de que tengan contacto con los papás, digamos, ¿no? Las ponen en otro cubo. Uh-huh. Entonces, a estas que no, podrías decir han aprendido los comportamientos si verían a los padres comportarse de esa manera, pero como son aisladas,
en primera instancia no saben cómo actúan los padres. Pero cuando les ponen el olor del cerezo, estas ratitas de la segunda generación empiezan a ir de un lado a otro como loquitas solamente con la exposición al cerezo. Y hacen esto una tercera vez, ¿no? Las separan a los hijitos Las de esta nietas. segunda, exacto, y las ponen en otro, les ponen el olor del cerezo, ya no se vuelven tan locas, pero ven que en sus cabezas, o sea, es como hay muchos más receptores para el olor del cerezo. Entonces quiere decir que este trauma que ha vivido la primera generación, o sea, es como ha hecho alteraciones en el cuerpo, ¿no? Para que estas ratas de la tercera generación tengan más receptores a aquello que inicialmente les ha hecho daño a sus padres. Eso es para ayudar en la supervivencia. Eso sería la epigenética. En resumen, cargamos los traumas de los papás, los abuelos y los bisabuelos que resuenan en nuestro cuerpo y se somatizan a veces, y tenemos que ir eso vistos atrás, ¿no? Para curar la enfermedad, que eso es lo que he visto en Mi Otra Yo, la serie de Netflix. Sí. Con constelaciones familiares. No, vamos a hacer un capítulo de constelaciones familiares igual. Sí. Okay. A mí me encantaría dar un ejemplo de vida con lo que explica Patti. Me encanta cómo explica la teoría muy bien. Sí. Y con lo que tú has dicho lo último, Steffi. Resulta que mi familia, yo al haber aprendido la biodescodificación, constelaciones familiares, empiezo a estudiar mi árbol genealógico, ¿ya? Yo antes no lo entendía, cuando a mí me pasó el de experimentar las muertes de mis abuelos. De los 4 abuelos, 3 abuelos murieron por diabetes. Entonces yo llegué a la edad de 25 años y me cuestioné eso, porque a mí me dolió mucho la muerte, sobre todo de mis 2 abuelas, la materna y la paterna, porque pasé mucho tiempo con ellas. Entonces, y yo estaba transitando en mi vida unos problemas gastrointestinales que me llevaron a cuestionar mi alimentación, y se me vino el recuerdo de mis abuelas, y yo me dije, en mi familia hay una recurrencia de diabetes, ¿ya? Y yo vi morir a mis abuelas, cercenadas poco a poco, ¿no? El dedo, la pierna, entonces para mí fue traumático eso. Entonces dije, Estefanía, es hora de hacer un alto y hacer un cambio radical en tu vida. Ya estás con problemas gastrointestinales. Entonces, ¿qué pasó? Me volví vegetariana. Al volverme vegetariana, yo vi una transformación en mi cuerpo, ¿ya? Y con eso yo creía que iba a cortar la recurrencia de la diabetes, porque obviamente yo veía también los hábitos alimenticios de mi familia que no eran nada saludables, entonces. Pero ya con la biodescodificación vine a confirmar que no solo se deben a hábitos que tú tienes, sino a las emociones que no has podido resolver. Entonces me llamó mucho la atención y empecé a revisar mi árbol genealógico. Mis abuelas murieron y resulta que cada abuela, por ejemplo, la abuela materna tengo 2 tíos que tienen diabetes, ¿no? Y mi papá incluido, ¿no? Son tres hijos ya con diabetes. Y por el lado materno tengo un tío y una tía diagnosticados con diabetes. Entonces, algo pasa, o sea, me llamó la atención, algo pasa, porque de los 8 hijos de la abuela materna, ya 2 han somatizado la diabetes. Y del lado paterno ya son 3, incluido mi papá. Y claro, dije, mi papá. Y yo vengo una línea directa de mi papá. Digo, o sea, mis hermanos y yo no estamos exentos de activar la enfermedad. Entonces, ¿y qué descubrí? Descubrí, por ejemplo, que hay un patrón repetitivo dentro de mi familia que tiene que ver, cuando analicé la palabra diabetes, es diabetes. Un día alguien se fue inesperadamente de la vida de estos personajes dentro de mi familia. Cuando voy y reviso la historia, ¿no? Veo que, por ejemplo, mi abuela materna perdió a su papá muy pequeña, creo que entre los 3 o 4 años, ¿no? Entonces mi bisabuelo murió y mi bisabuela terminó criando a sus hijos sola, ¿no? Entonces, y voy y veo la historia de mi papá y de sus hermanos que sufren de diabetes, y ellos de alguna manera también sufrieron
el que alguien se fuera, pero no físicamente porque mis dos abuelos los terminaron de criar, sino que yo descubrí que había una ausencia materna o paterna que cada uno experimentó indistinto, digamos, ¿no? Ujú. Y en el caso del lado materno, por el lado de mi mamá, sí hubo algo bien tácito que se repetía. Igual, mi abuela, mi bisabuelo, por el tema de la guerra, partió. Y claro, mi abuela sintió que se fue su papá, ¿no? Sí. Y en el caso de mi tío, que somatizó, fue el primero que somatizó la diabetes. Mi abuela tuvo un primer matrimonio y este hijo, que era producto del primer matrimonio, se separaron mis abuelos. ¿Ya? Y abruptamente mi abuela se fue con los dos hijos que tuvo, ¿no? Entonces, mi tío sufrió la partida o el abandono de su papá, ¿no? Entonces eso me pareció curioso. Dije, wow, justo estos personajes dentro de mi familia sufrieron el abandono, ya sea de papá o de mamá, abruptamente y desde la infancia. ¿Qué pasa en la infancia? Nosotros no tenemos los recursos, ni el conocimiento, ni las herramientas para poder lidiar con eso. Entonces, y el mecanismo de defensa de cualquier niño o niña entre los 0 hasta los 12 años, ¿qué es? Es simplemente callarse, reprimir, ¿no? Llorar, pero no poder transmitir qué es lo que está sintiendo o qué emoción lo embarga. Yo le pregunto a mi sobrinito de 10 años ahora, cuando lo veo enojado, papito, ¿estás bien? Y me mira así y no dice nada. ¿Qué estás sintiendo en tu cuerpo? Y él recién relaciona. Entonces dice, aquí en mi barriga siento, no sé qué siento. Entonces yo ahí le explico, ¿no? Eso se llama enojo, se llama rabia. Pero en esto que hablas de la diabetes, o sea, así como puede ser como un tema de la familia, de un abandono, también yo digo, es los malos hábitos. Porque, ¿sabes qué? Casualmente, o sea, a mí me impresiona porque la gente con diabetes come re mal. O sea, es como, te van a cortar a pedazos, literalmente te cortan a pedazos, pero tú les ves ir a una cafetería con su brownie de chocolate, su cappuccino con crema, pero le ponen stevia, ¿no? Porque tienen diabetes. No. Y yo le digo, pero no estás con diabetes, o sea, ¿cómo vas a Coca-Cola comer? cero. Y dicen, ¿sabes qué? No, pero tengo mi medicamento y con esto regulo. La cuestión es que también, ¿por qué comemos? Eso tiene una raíz emocional. La comida en muchos casos funciona como compensatorio de algo que yo no estoy lidiando. Entonces, en las familias divididas, ¿no? Porque justo como decía Steffi, si el día diabetes es como que casa dividida o familia dividida, ¿no? Entonces, como que en una familia dividida quiere decir que yo no voy a tener la totalidad de amor de mis dos padres, porque uno o se murió, está lejos, o está ausente directamente. Entonces, me falta amor. Y una forma de representar simbólicamente el amor es el dulce. Entonces, las elecciones que hacen con la alimentación no siempre son conscientes, son compensatorias con lo que les hace falta, ¿no? Entonces, trabajar eso en la terapia muchas veces es bastante complejo porque realmente es lo único que me llena es los chocolatitos, todo eso, ¿no? Entonces, la estrategia de cambio de hábito también se va a basar en esta estrategia emocional para que yo pueda llenarme de amor en otras cosas que no sea la comida. Pero yo también pienso que hay mucha falta de conciencia en la gente de verdad cambiar los hábitos. Es igual, tengo un tío que tiene ansiedad, ¿no? Y yo le digo, ay tío, te cuento que he descubierto que el café me da ansiedad y creo que a mucha gente da ansiedad el café, la cafeína. Entonces creo que te haría bien dejar tu café. No, él dice, ¿sabes cómo? Yo sé que el café me da ansiedad, Steffi me he dado cuenta hace tiempo, pero yo lo resuelto, me dice, me tomo 2 Neuriles a la semana y con eso estoy tranquila. Y bueno, yo, ¿cómo puedes tomar 2 Neuriles? O sea, que el Neuril te noquea. ¿Qué te hará en tu cuerpo que te noquea? Pero digo, pero tío, ¿cómo puedes tomar los Neuriles? ¿Por qué no dejas el café? Ah, no. Ya sabes que me encanta el café y prefiero seguir tomando Neuril. O sea, de algo hay que morir, ¿no? Es la clásica de algo hay que morir. Y es como, o sea, yo veo mucha falta de conciencia, pero también veo un sistema que nos envenena.
Sí. O sea, tú quieres comer sano. Ahora yo quiero dejar los pollos a la broster, que es mi gran tema. De gran tema de Coca-Cola. Sí. Pero, ¿sabes qué digo? En la noche, digo, ya, quiero comer algo más sano. Vas por la América, carrito de hamburguesa, de pizza, de hamburguesa, de pizza trancapecho. Pollo. Ajá, Y igual. el pollo, he dicho ya, un pollo a la leña con papas fritas. O sea, vivimos en un sistema que nos envenena. Tú vas Sí. a una cafetería, puras masas, harinas procesadas. No tenemos que olvidarnos, cuando tienes cáncer, lo primero que te quitan es el azúcar y las harinas procesadas. Es lo que te envenena, pero es muy difícil comer sano. Sí. Y la poca comida sana que hay es cara. Sí. Un maquepo, que no es para hacerles Sí. propaganda, pero que es deli, es sano, pero cuesta 30 pesos. Deberían ser un poco más baratos. Que nos ¿no? hagan descuento. Sí. Aquí a los de la página. No, o sea, eso es algo sano, pero es caro. Sí. A comparación de tu trancapechita y en la Libertad, que cuesta Sí. 10 o 12 pesos. Creo. Sí, sí, es verdad. También hay que trabajar con este tema. Pero como digo, como muchas personas dicen, yo conscientemente sé que estoy haciendo mal, pero mi emoción es mucho más fuerte que me lleva a hacer las elecciones disfuncionales. Entonces, otra vez hay que ir a trabajar con eso, con esa emoción que me mueve por encima de mi racionalidad. Tengo una duda, y yo creo que mucha gente también acá. Para una terapia de biodescodificación, ¿cómo es el proceso de la sesión? ¿Quieres empezar o...? Ok. Dale. Bueno, lo primero que se debería hacer, a ver, la persona ya te viene con una enfermedad, te dice, vamos a poner la diabetes, ¿ya? Yeah. Tengo diabetes, ¿ya? Y ya ha llegado a un punto, o sea, que ya no tiene calidad de vida, ¿no? Porque usualmente las personas recurren ya a otras alternativas cuando ya ven un deterioro consistente y que ya la calidad de vida ha disminuido. ¿Ves? Porque si no, siguen como están. Sí. El diabético sigue tomando su Coca-Cola, pero esta vez Coca-Cola cero, digamos, ¿no? Sí. Y cosas ahí. Van modificando solo la forma, no el fondo. Entonces, bien, se ve la parte física primero, ¿no? Entonces, Esto que dice Steph es importante porque vienen ya con un diagnóstico, porque sí son enfermedades más complejas, por ejemplo, cáncer o algo gastrointestinal. A nosotros nos sirve mucho saber específicamente el diagnóstico médico, porque el diagnóstico médico te dice qué órgano, qué tejido, qué está afectado, y a partir de eso nosotros podemos hacer las hipótesis. No es lo mismo decir como la persona se murió de cáncer. ¿Cáncer en dónde? ¿No? O sea, cáncer de estómago, de hígado, de pulmón, porque para cada tipo de cáncer va a ser diferente el abordaje. En el internet ustedes van a ver como que cáncer es la rabia retenida. No funciona así, ¿no? Una cosa es que si tienes cáncer de pulmón, en algún momento has tenido, digamos, algún evento donde ha habido un miedo bastante fuerte a morirse, que es diferente que si tienes cáncer de mama, es como que alguien se te ha ido o no has podido nutrir a alguien o has perdido a alguien y no has podido como alimentarlo. Tiene que ver con la función del órgano. Por eso es importante el diagnóstico médico, ¿no? Y hay un tema que igual creo que no se lo toca mucho, pero me parece así tan esencial y desde colegio deberían hablar, lo que es la meditación, ¿no? Sí. Pero espérame un ratito. Vamos Entonces necesitamos el diagnóstico médico. Bien, a la consulta con el diagnóstico. Ya, ahora sí Exacto, entonces ahí tú vas a ir a ver, bueno, ya el físico está enfermo, ¿no? La zona, como dice Patti, es fundamental porque hay que ver, digamos, si es en la parte izquierda, tiene que ver con la parte de la energía femenina, es decir, y vamos y buscamos qué problemas tuvo con mamá en las primeras edades, o si es el lado derecho, tu energía masculina, y vamos a ver qué pasó con papá, ¿no? Entonces, y ahí ya estamos entrando un poco al transgeneracional, a tu historia familiar, a tu árbol genealógico, qué patrones repetitivos de conducta has heredado, ¿no? Porque en la sangre se transmite todo, no solo tema físico, sino emocional, psicológico, etc. Y para que se te active basta que tú experimentes la misma, ¿cómo se dice? Las condiciones medioambientales para que ¡plin!, se te catalice la enfermedad. Era lo que yo les decía, o sea, como mi abuela, de 8 hijos, ya 3
han somatizado la diabetes y los demás. Entonces, estos 3 tías deben haber experimentado algo en el medio ambiente, en condicionamientos, para haber activado la enfermedad. Y puede ser que hayan atravesado una situación parecida a la que atravesó mi abuela. Una situación conflictiva, donde hubo estrés, donde hubo crisis, conflicto, donde no se pudo resolver. ¿Y qué se hizo? Se reprimió, se cayó, se silenció, o los famosos secretos, ¿no? Dentro de la familia. Aquí lo digo, los secretos son el cáncer psicoemocional de todo árbol genealógico. Sí. Hay una frase, no son los genes, sino el ambiente, dice, no es lo que vives, sino cómo lo vives también. Sí. Entonces, una vez que, por ejemplo, ya existe esto, ya sabemos, digamos, cuál es la enfermedad, o sea, qué ha pasado en el contexto, cuándo se ha originado, primero, algo que le preguntas al paciente, desde cuándo tienes esta enfermedad, para ver, o sea, qué cosa pasó ahí, pero no es lo que pasó ahí, es más atrás todavía, porque una enfermedad se da como que en un segundo shock emocional. En la primera se programa y en la segunda aparece la enfermedad. Y si es que es tuya, porque puede ser de tu tatarabuela. También, entonces hay que encontrar, ¿no? Ahí cómo es. Entonces, lo que hacemos son como regresiones conscientes para saber dónde se originó, y en ese momento de origen es generar y darle herramientas al paciente para que exprese todo lo que no pudo expresar, ¿no? Entonces, como para que lo vomite, como habíamos dicho antes. Qué sano es eso. Y ahí muchas veces es importante como darle herramientas al paciente, o solamente hacer silencios para que pueda decir todo lo que no pudo decir, o inclusive ir tal vez mucho más profundo a trabajar con creencias que se han grabado en ese momento, o a resignificar momentos que han sido muy dolorosos. Por ejemplo, personas que han sufrido de abusos sexuales cuando eran pequeñitas. Es importante resignificar y trabajar con las creencias para decirle a esa niña de 8 o 10 años que esto no es amor, es abuso, ¿no? Para que de ahí en adelante pueda experimentar formas nuevas y funcionales de vivir la relación en pareja, por ejemplo. Entonces, ese trabajo a veces pues necesita 2, 3 sesiones, no es en una sesión. En una veces, como conocemos la historia, ¿no? Las personas también tenemos muchas defensas del inconsciente, como negarnos, salirnos por otros lados, racionalizar nuestras emociones, ¿no? Se me hace recuerdo, es mi terapeuta, y así me dice, no, vuelve. Sí. Y yo así llorando. Y por ejemplo, hay mucha gente que dice, que a mí me ha dicho, ¿y para qué me va a servir saber la historia de mi bisabuelo o mi tatarabuelo? ¿No? Y yo ahí les digo, no va a resolver nada saber la historia de tus ancestros. Pero esa historia te va a decir qué patrón repetitivo de conducta hizo ese ser, que tú también lo estás haciendo. Y es ahí donde empieza la sanación. Sí. Entonces, y son patrones, uno realmente por familia jala patrones, ¿no? Y cómo es tan importante hacer terapia para cortar esos patrones. Sí. Bueno, y la meditación, ahora podemos volver a la meditación. Sí. Es que es algo que nadie lo habla y me parece tan crucial en el tema de sanación, en cualquier terapia. Por ejemplo, nosotros decimos, toda emoción que se repite inicia como por un caminito neuronal, ¿no? O sea, es como que yo siento algo y se genera una información. Y la información es la conjunción de 2 células neuronales que hacen que se chocan, digamos, ¿no? Entonces, una vez que ha habido esa información, se hace un senderito. Cada vez que yo repito esa información, ese sendero se va volviendo en un camino hasta en una autopista, ¿no? Generalmente nosotros por repetición generamos esas autopistas con emociones que son desagradables. O sea, es como, me terminó el novio, lloro con mi amiga, con mi otra amiga, con mi mamá, con el psicólogo. Tantas veces estoy repitiendo la emoción, ¿no? Que esa conexión se hace cada vez más fuerte. Pero tú dime, ¿cuántas veces repetimos emociones positivas? Por ejemplo, si tú has vendido todo tu stock, ¿no ve? ¿Cuántas veces le cuentas a 50 personas y te alegras de esa situación? Una, ¿no? Por tanto, ese caminito se va a quedar como un sendero, nunca se hace autopista. La meditación se trabaja para generar una autopista de paz, para que el momento en que yo esté en momentos de estrés terribles pueda acceder a esa información. Pero ¿cómo puedo acceder a una paz que nunca he trabajado? ¿No? Entonces tendría que hacer una práctica
continua de la meditación para que en un momento de trauma, de estrés complejo, pueda acceder más rápido a mi paz, que ya la he trabajado durante tiempo, que acceder a qué, cuando no he trabajado nada, digo. Bueno, y para ir cerrando el capítulo, que me parece hermoso, yo lo recomiendo, la biodescodificación, incluso para esas enfermedades que son raras, ¿no? Quisiera que nos cuenten si han tenido pacientes que ustedes han visto sanación. No nos olvidemos que esto es para tratar el cáncer, enfermedades autoinmunes, diabetes, gastrointestinales también. Si nos cuentan casos de sanación que han visto de sus pacientes, para ir cerrando el tema. Yo he trabajado con varios pacientes con, por ejemplo, migrañas, ¿no? Las migrañas tienen que ver, aquí un poquito para que la gente se vaya cuestionando, voy a ir diciendo como las hipótesis asociadas sí, a las ya varias enfermedades, cosas, ya me nota. para que también, no es como que pueden ir a la internet y buscar así como biodescodificación del hígado y les va a dar, ¿no? Pero no quiere decir que porque lo sepa me he curado. Entonces es importante ir donde un terapeuta porque no es el conocimiento que te sana, es la expresión y la movilización de tus emociones, ¿no? Para mí es mejor que ni sepan de sus síntomas, porque así en la terapia misma se pueden enterar, tienen como su aha moment, eso es mucho más poderoso. Pero a la gente nos gusta saber, ¿no?, que tenemos. Entonces, las migrañas tienen que ver un poco con ese control que no quiero soltar sobre las cosas y por tanto sobrepensar de que puedo resolverlo, ¿no? Entonces mi cabeza está a 1000 por hora pensando en que sí voy a poder resolver esto, por eso somatizo en la cabeza. Muchas veces el tema, como había dicho Steffi, lo que es el del estómago, específicamente del estómago, tiene que ver con que no he podido aceptar algo, una situación, una ruptura, una muerte. No, o sea, no puedo aceptar, no puedo digerir esto que está pasando. Muy diferente, por ejemplo, a los intestinos delgados, que tiene que ver con que asimilar, que es diferente de aceptar. O sea, de asimilar es como me nutro de algo. O con el intestino grueso o el colon, que es como que algo está pasando que yo no puedo deshacerme de la mierda que me sucede, ¿no? Entonces, cada parte del cuerpo tiene un mensaje diferente. En mi consulta yo trabajo mucho también con el tema, por ejemplo, de infecciones urinarias que las chicas tienen con más recurrencia. El pis en los animales sirve para marcar territorio. Ya ves, muchas veces tenemos infecciones urinarias porque nos han invadido el territorio, nos han desordenado el territorio. Es como que tú tengas un roommate que de repente venga a desordenar tus cosas. Es como que, una invasión. Bueno, si no lo dices y no pones límites, tu cuerpo hace la solución y tu cuerpo te manda al baño a hacer pis cada rato. Es como que si tu inconsciente quisiera ir haciendo pis en todas las partes, más o menos, para decirle al otro, oye, no te metas con estas, son mis cosas. Hagan pis, marquen su territorio. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas se ven, ¿no?, en la terapia gastrointestinales, estos de la cistitis, por ejemplo, cáncer de mama, que muchas veces tiene que ver cuando se separan las mujeres de su esposo, una separación donde yo siento que es materno, dependiendo de cuál de las mamas sea, o que mi hijo se fue a estudiar a otro país, es lo mismo, porque tiene que ver con la maternidad, ¿no? O con la pérdida. O con la pérdida del otro. Pero más que la pérdida es como nutrir al otro. O sea, ya no puedo nutrir al otro, ¿no? Es, porque la pérdida en sí de los hijos tendría que ver más con los ovarios, digamos, ¿no? Es bastante complejo y amplio, ¿no? Entonces, como para qué te podemos decir así como... Pero es lo que dice, vayan a terapia, ¿no? Porque no es que, ya sé por qué. Sí. Lamentablemente lo que tú no tienes capacidad de expresar y hablar por muchas cosas, complejos, tu característica, personalidad, tus traumas, etc. Nuestro cuerpo es nuestro mejor amigo y nos ayuda a hablarlo y lamentablemente es a costa de una enfermedad. Y eso nos cuesta calidad de vida, nos cuesta dinero, tiempo y muchas otras cosas más. Entonces, aquí el mensaje es... Busca alternativas. Está bien ir al médico tradicional, perfecto, hay que seguir un tratamiento, pero si eso no está pudiendo llegar a una solución que tú quisieras, que es verte sano o estar sano, busca alternativas. Y ahora me encanta en este siglo, la verdad, sinceramente, me encanta vivir en este siglo porque la información está.
Hay muchas plataformas donde hay alto contenido de valor, como tampoco no, hay contenidos que nada que ver, pero está la información en internet, en YouTube, en todas las redes sociales. Hay gente que busca el bienestar del prójimo, hay gente que quiere una sanación colectiva y está generando la información. Y nada, ahora es cuestión nomás de que tú conscientemente desde el TikTok de ver videos que no te aportan y vayas y busques algo que realmente te ayude, ¿no? A mí me ayudan los bailes. Me ayudan los bailes. No, y ¿sabes qué? Ver, como otra vez, repito, porque es importante ver la salud de una manera integral, porque así como hay cosas que no has hablado, también son hábitos. O sea, le estaba contando a las chicas que yo tengo una amiga, es full meditación, mindfulness, energía y amor, pero tiene dolores en el cuerpo muy fuertes. Y tú le preguntas qué come y desayuna su helado y en la tarde un café con galletas de chuño. Y yo le digo, pero, o sea, y claro, sigue meditando cada vez más intensamente, pero no tiene que ver con la meditación. O sea, yo digo, tienes que ir al gimnasio y tienes que comer bien, o sea, pero la gente también veo que es muy poco consciente de hacer ejercicio, de meditar, de comer bien. Estamos muy apurados y buscamos soluciones rápidas como medicamentos que te van a apagar el síntoma, no vas a sentir dolor, pero no estás trabajando el problema o haciendo los cambios que tu cuerpo te está diciendo que hagas. Bueno, yo la verdad me siento muy agradecida de que hayan venido el día de hoy. Para mí es un día importante porque este es nuestro primer episodio grabado y me gusta mucho que haya sido este tema de sanación, pero me gusta mucho haberlo hecho con ustedes que son muy buenas amigas y además también muy buenas sanadoras. Espero que les haya gustado, chicos y chicas. Ya vamos a estar haciendo más contenido de sanación. Vamos a hablar de cosas medioambientales también, que creo que toda marca tiene que volverse green hoy en día. Y también, obviamente, de sexualidad, que ya vengo hablando 8 años, pero vamos a seguir hablando del tema. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos y por estar aquí.